Bueno, vamos con el segundo vídeo de hoy viernes 28 de julio, y hay que decir que sigue la constante manipulación, las mentiras con el falso voto útil en toda la prensa del Partido Popular, editoriales, tertulias de televisión, tertulias de radio y los ridículos ataques a Vox. En el primer vídeo del día que hemos hablado de esas lamentables declaraciones de Juanma Moreno, líder del Partido Popular de Andalucía, ayer en el Parlamento andaluz, y de verdad la manipulación contra Vox está siendo vergonzosa, pero bueno, al final ya sabéis que los medios de comunicación del Partido Popular están haciendo una huida hacia adelante, saben perfectamente que la han cagado por el falso voto útil, saben perfectamente que la campaña de demonización contra Vox es lo que ha provocado la movilización de la izquierda, es lo que ha provocado que no haya una suma alternativa al gobierno actual, lo saben perfectamente, pero tienen que continuar con la huida hacia adelante y tienen que continuar con los ataques, con las mentiras y con las manipulaciones, y por supuesto no van a parar hasta una repetición de elecciones que probablemente tengamos en unos meses, o la repetición de elecciones en Murcia, me da igual, pero no van a parar, y es una puñetera vergüenza lo que están haciendo estos medios de comunicación. Y Santiago Abascal, en una nueva entrevista, por cierto, en la agencia EFE, retratando una vez más, por supuesto, al Partido Popular, que al final es quien ha favorecido a Pedro Sánchez, ofreciéndole pactos durante la campaña y blanqueando al Partido Socialista, ¿no? Porque al final hay que ser muy conscientes de que la suma de votos Partido Popular Vox era para tener una mayoría absoluta. Los más de 11 millones de votos que suman entre Partido Popular y Vox eran para una mayoría absoluta, por supuesto. Pero claro, el voto útil jodió todo, porque esos 11 millones de votos en provincias muy concretas, que aquí ya se explicó y se dijo por activa y por pasiva, y hasta Iván Espinosa de los Monteros puso un ejemplo gráfico de la provincia de Cuenca en un vídeo suyo en Twitter y en el canal de YouTube de Vox. Bueno, si esos millones de votos en provincias muy concretas, las provincias clave, las provincias que marcan qué bloque gana las elecciones, que no es Madrid, que no es Barcelona, que son las provincias que dan 4, 5 y 6 diputados, si esos votos no se llegan a unir en el falso voto útil, se llega a diversificar mucho más, porque el Partido Popular hace un ejercicio de coherencia política y le dice: por favor, no nos votéis a nosotros, votad a Vox y no nos creáis las milongas del voto útil. Ahora mismo Pedro Sánchez estaría en su casa y no estaríamos hablando de a ver qué pasa dentro de unos meses en una hipotética investidura. Estaríamos hablando de que habríamos acabado con Pedro Sánchez. Pero ese falso voto útil, esa vergüenza absoluta de campaña por parte del Partido Popular, al final ha provocado lo que ha provocado, ¿no? Como bien también ha dicho Santiago Abascal, esas elecciones dirigidas por encuestas falsas y ese egoísmo absoluto del Partido Popular. Yo he llegado a escuchar en mi tierra, en Castilla y León, a Mañueco, diciendo día sí día también a los abueliños que van por ahí a los actos del PP, que solamente se informan por los medios peperos: hay que votar al PP, hay que votar al PP, porque si no va a haber un bloqueo. Pues fijaos los escaños que ha perdido Vox en Castilla y León por culpa del voto útil. Si los hubiese tenido ahora mismo, Pedro Sánchez estaría en su puta casa. Que el PSOE se ha llevado un escaño extra en Burgos, en León, que tenía que haber repercutido en Vox. Y eso en un montón de provincias. Es que la campaña que ha hecho el Partido Popular es muy grave. Es muy grave lo que ha hecho el Partido Popular. Es muy grave lo que han hecho sus medios de comunicación. Es muy grave lo que ha hecho Feijóo. Muy grave. Y ver cómo los medios de comunicación siguen en esa huida hacia adelante y siguen R que R con el falso voto útil, siguen R que R, diciendo que Vox moviliza a la izquierda. No, sois vosotros, con vuestra ridícula campaña. Sois vosotros atacando a Vox, sois vosotros criminalizando a Vox. Los que habéis provocado la movilización de la izquierda, lo que habéis jodido, o los que habéis jodido una alternativa y una suma. Qué puñetera vergüenza. Si demonizas a Vox, la jodes. Si blanqueas a Bildu, por ejemplo, Borja Semper diciendo: no, bueno, yo es que no me importa pactar con Bildu o el futuro de Euskadi, hay que construirlo con Bildu. O si te dedicas a pedirle el voto a los podemitas o a los golpistas de Esquerra para que Vox no tenga influencia, si pones a Vox como el diablo, si dices que los de Vox son muy malos, luego pasa lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que ocurrió el pasado domingo 23 de julio. Y Santiago Abascal también lo ha dejado muy bien clarito en esa entrevista, como el PP parece que está más empeñado en ganar a Vox que en derrotar al PSOE. Y creo que lo han demostrado en la campaña, y creo que lo están demostrando estos días después, que el gran problema que tiene el Partido Popular es Vox, no es derrotar al PSOE, porque claro, ya sabemos que el viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto tiene que protegerse las espaldas. ¿Y qué es lo que ha dicho Santiago Abascal? Pues que lo que hay que hacer es respetar a los votantes de Vox. Estas eran unas elecciones de suelo y de base, son 3 millones de suelo y 3 millones de base, 3 millones de personas que han votado a Vox a pesar de esa brutal
campaña. Que claro, nosotros, como estamos en el mundo de las redes sociales, pues no nos enteramos, pero ese bombardeo mediático, día sí y día también, de todos los medios, Vox es el diablo, con rabo y cuernos, voto útil, agrupar el voto, van a quitar derechos a las mujeres, a los gays y demás, todo ese bombardeo mediático que nosotros no nos damos cuenta porque no vemos los medios de comunicación, o mucha gente no los ve, pero ese bombardeo mediático día sí día también en La Razón, El País, La Sexta, Telecinco, Antena 3, Jiménez Los Santos, por parte de unos, por parte de otros, los del PP, los del PSOE y demás, pues eso claro que hace mella, y eso claro que tiene consecuencias. Y es una puñetera vergüenza la campaña que ha hecho todo el mundo, incluido, por cierto, la soberbia del Partido Popular, porque estoy leyendo hoy en Twitter a mucha gente del PP diciendo, uy, qué soberbios son los de Vox porque piden entrar en el gobierno de Murcia. Pues claro que hay que entrar en el gobierno de Murcia con un 18% de los votos, alma de cántaro. Y si no, habrá que repetir las elecciones, por cierto. Ya que habláis de la falsa soberbia de Vox en Murcia, ¿hablamos de la soberbia del Partido Popular? ¿Cómo Feijóo no fue al debate a 3 entre Abascal, Sánchez y Yolanda Díaz porque era un debate de perdedores y ya estaba ganado? ¿Hablamos de la soberbia del Partido Popular? ¿De escuchar a Feijóo repartir ministerios en plena campaña? ¿Hablamos de la soberbia del Partido Popular cuando Feijóo decía que iba a sacar 160 escaños? ¿Hablamos de la soberbia y la gilipollez del Partido Popular cuando van por ahí diciendo que Vox es muy malo? ¿Qué es lo que defiende Vox? El campo, la industria, soberanía energética, energía nuclear, natalidad, familia, fronteras, seguridad, recuperación de competencias en Europa, producto nacional, sector privado, el sector primario. ¿Qué es lo que defiende Vox que sea malo? Señores del Partido Popular, lávense la boca para hablar de Vox. Si hablan aquí, no, es que Vox tiene mucha soberbia en Murcia. No, no, no. Soberbia el Partido Popular. Tenían las elecciones ganadas. Y le han dado una oportunidad a Pedro Sánchez. Qué puñetera vergüenza. Estarán contentos, pero bueno, me imagino que esta huida hacia adelante van a seguir así meses y meses, con editoriales, con tertulias en televisión, con tertulias en la radio, insistiendo con el falso voto útil, insistiendo en que Vox ayuda a Pedro Sánchez, en que Vox moviliza a la izquierda y en que hay que agrupar el voto en el PP. Qué asco y qué lamentable. Pero bueno, lo único bueno que ha tenido esas elecciones es que quiero creer que ya la gente no se va a creer las milongas de las encuestas y la gente no se va a dejar influenciar por las encuestas y la gente va a votar lo que realmente quiere. Que por supuesto que ha habido cientos de miles de españoles que han votado al Partido Popular con la nariz tapada, que habrían votado a Vox si no hubiese sido por esa brutal campaña de manipulación, si no hubiese sido por esas encuestas falsas completamente. Espero que la próxima campaña la gente no se deje influenciar por esas encuestas falsas y, como ya he dicho en muchos vídeos de esta semana, desde Vox haremos autocrítica si los resultados no acompañan el día que jugamos en igualdad de condiciones, el día que los medios de comunicación informen y no manipulen, el día que las encuestas quieran reflejar la realidad y no traten de orientar y dirigir el voto, el día que tengamos todos los mismos recursos, misma aparición en medios, entrevistas, debates, etcétera, etcétera. Cuando juguemos en igualdad de condiciones, haremos autocrítica. Si no, es un puñetero milagro los resultados que sacamos. Pero ¿os habéis dado cuenta lo que dice hoy La Razón? Que por cierto, lo hemos comentado en el primer vídeo del día, que si Vox le hace el juego a Pedro Sánchez contra Feijóo no sé qué hostias, que es el PP. Quiere pactar con el PSOE, el que ha blanqueado al PSOE, el que ha blanqueado a Pedro Sánchez. Y el que ha puesto a parir a Vox día sí día también en campaña y lo siguen haciendo sus medios de comunicación y sus tertulianos mediáticos. Que lo deis radio, por cierto, es lamentable todos los días. Es un puñetero milagro los resultados que sacamos, pero bueno, que el verdadero voto útil es Vox se ve día sí día también en las acciones de gobierno, ¿no? Y hoy hemos visto dos ejemplos muy claros en Baleares. En primer lugar, se ha eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones en el Parlamento de Baleares gracias a Vox, porque era una exigencia que había en ese acuerdo programático, o la recuperación del español en el Ayuntamiento de Palma, gracias a Vox. Otra exigencia a nivel municipal. Se recupera en este caso la libertad lingüística y se recupera el uso del español en el Ayuntamiento de Palma. Y esto es el voto útil. Al igual que el voto útil es Vox en Castilla y León, que tenemos la Consejería de Industria y Empleo, mejorando los datos del empleo, mejorando el campo, mejorando las exportaciones, bajando impuestos, destinando el dinero a lo realmente importante, o que el dinero esté en manos de las familias. Eso es el voto útil. El voto útil se ve en las acciones de gobierno. El voto útil se ve en las políticas. El voto útil se ve en las propuestas que cada partido lleva a un Parlamento autonómico o a un ayuntamiento, como ocurre en el Parlamento Autonómico de Castilla y León, en el Parlamento Autonómico de Baleares o en el Ayuntamiento de Palma. Eso es el voto útil. Y ahí es donde se ve el voto útil, en las acciones de cada partido. ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular con mayoría absoluta Mariano Rajoy? Por ahí que lea algún pepero, no, si los votos de Vox se hubiesen unido al PP, el PP hubiese tenido 11 millones de votos y mayoría absoluta. Muy bien, ¿para qué sirvió la mayoría absoluta del PP de Rajoy? ¿Qué es el voto útil? El voto útil es luego actuar en consecuencia. El voto útil son defender principios y convicciones. El verdadero voto útil es Vox, no es el Partido Popular, que no defiende nada, que no hace nada, que no cambia nada y que no deroga nada, y ya está bien.
Esta puñetera campaña ridícula de los medios del PP, de los tertulianos del PP y de los propios dirigentes del PP. Ya está bien. Y evidentemente luchar con esta campaña mediática es durísimo, por supuesto. Pero bueno, hay que estar al 100% y hay que seguir militando en el patriotismo, que evidentemente es lo más importante. Por cierto, últimos datos que demuestran la terrible gestión de Pedro Sánchez. Bueno, la inflación hay que decir que ha vuelto a crecer al 2,3%, la subyacente sigue en el 6,2%. Bueno, y además encima perdemos poder adquisitivo, por lo tanto las familias son cada vez más pobres. Y en el tema de los parados ya sabéis que se incluye un montón de fijos discontinuos, que luego si vas viendo los datos específicamente, hay gente que trabaja 1 hora al mes o 1 hora a la semana, pero le cuentan como que no está parado. Incluso gente que no trabaja ninguna hora, pero que le cuentan que no está parado. Estas son evidentemente las cifras maquilladas, ¿no?, de toda esta gente. Qué puñetera vergüenza, qué lamentable. Por cierto, hay una noticia bastante clara que he leído también hoy en OK Diario, cómo Marruecos se está alegrando del resultado de las elecciones, sobre todo en Cataluña. Y claro, esto es lo que realmente es un fraude. Las nacionalizaciones masivas que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez es lo que adultera el censo electoral y es lo que puede adulterar unas elecciones. Y esto es lo que realmente es un fraude, como lo de comprar dinero público. Comprar, votos con dinero público, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones municipales en un montón de pueblos del PSOE de Melilla. Toma, te regalo 400 euros para que me votes. Eso es un fraude y así es como se adulteran las elecciones. Y eso es una de las razones por las cuales, por cierto, el PSC ha ganado en Cataluña. No solamente porque se ha comido a Esquerra, también por esas nacionalizaciones de la gente de fuera y todos los de Marruecos aplaudiendo con las orejas. Y así es como se adultera el censo electoral. ¿Por qué las elecciones vascas no reflejan la realidad? Porque 200.000 vascos tuvieron que exiliarse en la época de la ETA. Y no se cambió la ley para que aunque estuviesen fuera de Vascongadas se contase como si estuviesen votando en su barrio. Lo pidió UPyD y Rajoy no quiso. Por eso las elecciones vascas están siempre adulteradas. Porque el censo no es real. Por todos los vascos que tuvieron que exiliarse en la época de la ETA. Y el PP de Rajoy, que se lo pidió UPyD, no quiso cambiar eso. De modo que aunque estuvieses fuera, o te hubieses empadronado en otro sitio, o hubieses tenido que emigrar a otro sitio, tu voto contase en tu barrio de toda la vida. Por eso están adulteradas las elecciones vascas. Y también están adulteradas las elecciones en Cataluña. Por todas esas nacionalizaciones masivas que tenemos. Y Marruecos aplaudiendo. ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? Por cierto, ya sabéis que hoy se está contando el voto cera. De momento solamente podía haber 4 cambios. Bueno, yo cuando estoy viendo este vídeo no ha habido de momento ningún cambio. Ya sabéis que en Madrid el PP le puede quitar un diputado al PSOE. En Tarragona finalmente el PSOE no le ha quitado el diputado a Junts. Parece que en Gerona el PP tampoco le ha quitado el diputado a Junts. Y en Cantabria el PP puede quitarle un diputado a Vox, que bueno, vamos a ver porque no había mucha diferencia. 430 votos y de voto cera en Cantabria había unos 3.000. Pero vamos, lo único que puede cambiar en el voto cera es lo de que el PP se lleve un diputado a costa de Vox en Cantabria y que el PP se lleve un diputado a costa del PSOE en Madrid. Lo de Madrid vamos a ver qué es lo que pasa, porque ya sabéis que el voto cera en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, quien se llevó un diputado fue Vox en contra del PP y encima ha caído 7 puntos el voto del PP en la circunscripción de Madrid respecto a las autonómicas, o sea que a lo mejor tampoco está tan claro que le vaya a quitar el diputado el PP al PSOE, pero vamos, que el voto cera no está sufriendo prácticamente ninguna modificación. Lo digo porque leí por ahí también alguna chorrada en Twitter de que sí iba a haber 2,5 millones votos cera. Mentira, ha habido 200.000, que ha sido el 10% del censo, o que iban a venir sacas y sacas de votos de Venezuela y Nicaragua, del PSOE, para adulterar las elecciones. Nada, el PSOE no ha ganado nada con el voto cera, como era evidente. Por favor, no os creáis cualquier chorrada que se lee por ahí en Twitter. Y hoy además también, ya sabéis que se está haciendo el escrutinio general en las juntas electorales provinciales, como siempre se ha hecho, por cierto. Así que si leéis por ahí que es la primera vez que se está haciendo, es mentira. Si leéis por ahí que nunca o que no se está haciendo, es falso. Y si leéis por ahí que no están dejando entrar a la gente, también es falso, porque hay representantes de todos los partidos y el recuento es público. De hecho, si queréis, joder, iros a la Junta Electoral Provincial que tengáis, que probablemente a la hora que estoy viendo este vídeo se siga haciendo ese recuento oficial, que ya sabéis que lo que se hacen es abrir las actas oficiales. Dicho esto, todos los partidos tenemos ya una copia de las actas que nos han traído nuestros apoderados, nuestros interventores en la noche del 23 de julio, pero bueno, simplemente se comprueba que las actas coincidan con las actas oficiales y se cuenta, se ven los votos nulos, se hacen las reclamaciones, vamos, lo que siempre se ha hecho en todas las elecciones, que no es cierto que nunca se haya hecho, pero bueno, es que de verdad la cantidad de cosas que estoy leyendo por ahí en redes sociales estos días es tremendo, ¿no? La realidad, siempre se ha hecho esos escrutinios, siempre se ha hecho. Este año además se ha decidido hacer al 5.º día por la introducción del voto cera, porque había una gran cantidad de voto cera en comparación con otras elecciones. Como digo, el voto cera lo único que puede cambiar es que el PP se lleve un diputado a costa de Vox en Cantabria y un diputado a costa del PSOE por Madrid, pero probablemente no vaya a ocurrir ni una cosa ni otra, y lo más factible es lo de Cantabria y ya está. Evidentemente que, como digo, se está haciendo hoy el recuento en juntas electorales provinciales, como siempre se ha hecho. Pero vamos, he estado leyendo muchas cosas. Realmente lo que voy a decir no tenía que decirlo porque no quería hablar del tema, pero bueno. He leído muchas cosas, muchas bobadas, de verdad. Lo siento mucho por la palabra que acabo de utilizar, pero he leído muchas bobadas esta semana en Twitter que me preocupa incluso.
Me preocupa lo fácil o lo manipulable que es la gente. Realmente en general, ya explicamos ayer porque sigo leyendo cosas del Senado, del Congreso. Ya explicamos en el vídeo de ayer cómo es el reparto de senadores, cómo es el reparto de diputados. De verdad, no ha habido absolutamente nada extraño, simplemente senadores y diputados se reparten de forma distinta. Senadores 4 por provincia, diputados muchos más. En diputados entran muchos más partidos en juego. Para el Senado solamente 2, ya lo hemos explicado muchas veces. Por tanto, quien no quiera entenderlo no lo va a entender, evidentemente. Por tanto, lo del Congreso y el Senado está muy bien explicado y de verdad sigo leyendo otra vez lo de Indra y aquí ya hemos explicado 7 millones de veces. Los votos se cuentan de forma manual. El día de las elecciones, el 23 de julio, los miembros de la mesa, bajo la supervisión de la autoridad de la Junta Electoral y apoderados interventores, te llevas una copia de las actas a la sede de tu partido. De hecho, en Vox tenemos las actas de todos los colegios electorales y ya sabemos cuántos votos hemos tenido, pero es que encima hoy se abren las actas oficiales y se vuelve a recontar todo y siempre se ha hecho. Así que, por favor, de verdad, no empecemos con lo de siempre porque las cosas que estoy leyendo por ahí en Twitter esta semana sinceramente me dan una vergüenza ajena absoluta. Bueno, y ya lo de escuchar de que iban a venir sacas y sacas con decenas de miles de votos para el PSOE con el voto cera de Nicaragua y Venezuela. De verdad, por favor, si yo lo entiendo que mucha gente lo hace, pues porque hace falta mantener las visitas y la visibilidad, pero de verdad, un poco de seriedad porque esto es muy serio. Y lo que tenemos que estar discutiendo no son estas tonterías, sino cómo revertimos la deriva a la cual se va España, cómo frenamos al viejo bipartidismo rancio, caduco y corrupto, y cómo conseguimos revertir la situación de la sociedad española. Porque claro, cuando tú has tenido 40 años de antipatriotismo, 40 años de pérdida de valores, no hay cultura del esfuerzo, del sacrificio, del trabajo, no hay cultura de absolutamente nada en la sociedad española, y son 40 años destinando millones de euros en ingeniería social, antipatriota, antivalores y antitodo, revertir a esa situación es muy grave, ¿no? Y la sociedad es la que es, y lo que tenemos que empezar a pensar son estrategias para revertir esa situación, estrategias para revertir esta sociedad y recuperar una sociedad decente, con valores, fuerte, unida y con patriotismo. Va a costar muchísimo, pero por supuesto hay que seguir picando piedra, hay que seguir levantando todas las banderas y hay que seguir trabajando al 100%. Pues nada, simplemente hasta aquí este segundo vídeo de viernes 28 de julio. Nos vemos estos próximos días con más vídeos. Hasta luego.